García Casares Emilia, estudiante del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpalta, del Instituto Politécnico Nacional, que está tomando el curso de cardiología con la doctora Marta Sánchez Plata, médico internista de la 9ª generación del CICS. Bueno, yo les voy a hablar sobre la isquemia, la angina y el infarto al miocardio. Voy a empezar hablándoles sobre las arterias coronarias derecha e izquierda. La arteria coronaria derecha va a irrigar lo que viene siendo la aurícula derecha, el ventrículo derecho, una parte del ventrículo izquierdo, el tabique interventricular, el nodo sinoauricular en un 60% y el nodo auriculoventricular en un 80%, mientras que la arteria coronaria izquierda va a irrigar lo que viene siendo la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, una parte del ventrículo derecho, el tabique interventricular y el nodo sinoauricular en un 40%. Bueno, ahora les quiero definir el término de cardiopatía isquémica. Va a ser una alteración que tiene lugar en el miocardio y esta va a ser debida al desequilibrio entre la irrigación del miocardio o perfusión y la demanda de oxígeno. La causa principal de esta cardiopatía va a ser la aterosclerosis en un 90%. ¿Qué va a pasar? En la sangre va a haber un aumento de colesterol y este aumento de colesterol puede provocar depósitos de colesterol. Estos depósitos de colesterol lo que van a provocar es un aumento de grosor de la pared de la arteria. Ojo, no va a ser de la arteria como tal del endotelio, porque ahí lo que va a pasar va a ser una disfunción endotelial. Va a ser el aumento de grosor, pero debido al depósito de colesterol. Este aumento de grosor va a hacer que se estreche la luz del vaso y esto por ende va a provocar una disminución del flujo sanguíneo, a que se le llama la disminución del flujo sanguíneo una isquemia. Bien, ahora les voy a hablar lo que es una angina. Una angina va a ser un ataque paroxístico y habitualmente repetido, de molestia subesternal o precordial que va a ser causada por una isquemia en el miocardio. Ahora les voy a colocar lo que es una angina estable y lo que es una angina inestable. La angina estable, ¿qué características va a tener? Esta va a ser una angina debida a esfuerzo. Va a ser provocada porque hay un esfuerzo, porque la persona hace mucho ejercicio que habitualmente no hacía. O porque recibió una noticia inesperada que hizo que le aumentara el flujo sanguíneo. Y bueno, también porque va a tener el depósito de colesterol, la placa de colesterol. Esta placa de colesterol va a estar compuesta por mucho colágeno, lo que va a hacer que esta sea fuerte y rígida. Y del otro lado tenemos una angina inestable. Esta angina inestable se va a caracterizar porque tiene poco colágeno. Y ese poco colágeno va a hacer que sea fácil de romperse por alguna u otra situación, por enzimas o por algún estrés del organismo. Cabe destacar que esta angina inestable va a ser una angina en reposo. Puede pasar cuando el paciente está acostado, está dormido. Va a llegar el paciente y te va a decir, no, pues está acostado y de repente sentí un dolor en el pecho. También es una de las características que tiene la angina inestable. Entre esta y esta, la angina estable va a durar menos de 20 minutos y la angina inestable va a durar más de 20 minutos. Bien, ahora les voy a decir qué es un infarto al miocardio, o también conocido como ataque cardíaco. Este va a ser la muerte del músculo del corazón, o el miocardio, debido a una isquemia grave prolongada. Ya tenemos la definición de isquemia, que va a ser la disminución del flujo sanguíneo, pero en infarto tenemos que es grave y progresiva. ¿Qué vamos a decir que es grave? Cuando la disminución del flujo es menor al 20% de su capacidad y también que dura más de 20 a 30 minutos. Bien, la causa principal del infarto al miocardio va a ser la trombosis coronaria. La trombosis coronaria va a ser provocada por una angina inestable, ya que va a haber la rotura de la placa y como aquí se ve, en la rotura de la placa, cuando la placa sale al flujo sanguíneo y las plaquetas lo ven, choca el depósito de colesterol con las plaquetas y este choque va a provocar que se liberen mediadores de inflamación y factores de coagulación que van a provocar que se forme un coágulo. Este coágulo va a ser el trombo,
que va a viajar, pero este trombo puede ser tan grande que puede obstruir de forma parcial o completa una arteria. En este caso vamos a tener la arteria coronaria izquierda. Bien, cuando la obstruye completamente, lo que va a pasar es que va a provocar necrosis del tejido y esta necrosis lo que va a provocar es un infarto al miocardio. Ahora vamos a tomar lo que es la arteria coronaria izquierda. Esta arteria coronaria izquierda va a tener una aterosclerosis. Esta aterosclerosis va a ser en un paciente de 67 años. ¿Qué va a pasar? Va a haber una perfusión coronaria inadecuada y por lo tanto una demanda baja de oxígeno. ¿Esto qué va a provocar en el corazón? Bueno, en esta región, ¿no? En la región donde irriga la arteria coronaria izquierda. Lo que va a pasar es que va a haber una disminución de oxígeno y va a hacer que este tejido sea más fácil que se pueda dañar. Cuando pasa esto, el corazón tiene mecanismos de defensa. Estos mecanismos de defensa va a ser la vasodilatación, que va a ser el aumento de la luz del vaso, de la pared del vaso. ¿Esto para qué nos sirve? Nos va a servir para compensar la disminución del flujo sanguíneo que se tenía por la aterosclerosis y que se pueda regresar el flujo sanguíneo al menos en un 50%. Si esto nos sirve, ¿qué va a pasar? Va a haber una formación de vasos colaterales. Por ejemplo, una rama de la arteria coronaria izquierda va a tener la aterosclerosis, pero hacia arriba tiene otras ramas donde no está la aterosclerosis, entonces esos van a ser los vasos colaterales que nos van a ayudar a que haya una irrigación por otro lado, ya no del lado donde está la aterosclerosis y no se provoque daño. Esto obviamente no va a ser al 100% de la arteria coronaria derecha, no va a ser la misma función, pero puede compensar este flujo sanguíneo. Pero cabe destacar que si esta aterosclerosis no se trata, va a pasar el tiempo y los daños van a ser peores. Bueno, ya tenemos que nuestro paciente pasó estos dos mecanismos de defensa, los tuvo y los logra. Bueno, pero ahora hoy se le ocurre, no sé, hacer un ejercicio que nunca había hecho y lo que va a provocar ese ejercicio va a ser un aumento de la demanda de oxígeno. Entonces ya no va a ser el mismo oxígeno del que él necesitaba, ya va a haber un aumento. Entonces, al haber ese aumento, se va a presentar lo que es la angina de pecho, que va a ser el dolor opresivo en el pecho. En este caso podemos tener la angina estable o la angina inestable. Pero como vamos a hablar sobre que este paciente va a tener un infarto, vamos a hablar de la angina inestable. Bueno, entonces este paciente va a tener una angina inestable. ¿Qué va a pasar? Lo que ya les había comentado, la formación del trombo. Al formarse este trombo, va a seguir su curso, ¿no? Y va y el trombo. Pero de repente obstruye la arteria coronaria izquierda en un 100%. Entonces ya no hay flujo de sangre, ya no hay oxígeno, bueno, ya no hay flujo de sangre donde pasa el oxígeno. Y entonces, ¿qué provoca esto? En esta zona que vendría teniendo la irrigación donde va la arteria coronaria izquierda, se va a afectar y ¿qué va a pasar? Va a haber una necrosis y esta necrosis se va a definir como el infarto al miocardio. ¿Qué va a pasar en el infarto al miocardio? Va a pasar que va a haber una disminución del metabolismo aerobio. Bueno, aquí la producción de ATP va a ser bastante disminuida y como sabemos el ATP es muy importante para que el músculo, en este caso el miocardio, lleve sus funciones y entonces como va a haber la disminución de este ATP, las contracciones van a ser más débiles, entonces no va a haber un flujo sanguíneo adecuado. Bueno, aquí les muestro una tabla donde están las características de lo que ocurre en el infarto al miocardio y el tiempo en el que ocurre. Primeramente va a haber el inicio de la reducción del ATP. Esto va a ser en segundos iniciado el infarto al miocardio. Después, debido a esta reducción, va a haber una pérdida de la contractibilidad. Esto va a pasar en menos de 2 minutos. Como se ha reducido el ATP, vamos a tener que hay una reducción al 50% de lo normal. Esto ocurre entre los 10 minutos pasado el infarto. Cabe destacar que aquí la lesión puede ser reversible. Pero si el ATP reducido está por debajo del 10%, aquí la lesión celular va a ser irreversible.
no se va a poder hacer que el daño no pase, que el daño no quede ahí en esa parte del corazón. Esto va a pasar en un tiempo de 40 minutos. Entonces, como ahí abajito también se agrega la lesión celular irreversible, va a pasar entre los 20 y los 40 minutos. Y también puede haber una lesión microvascular, que esta va a ser dada en un tiempo mayor a 1 hora. Entonces, cuando pasa la suspensión del metabolismo aerobio, lo posterior que pasa a esto va a ser una necrosis de la zona afectada, dada por la isquemia que ya habíamos comentado, y aquí lo que va a pasar va a haber una pérdida de la integridad de la membrana del sarcolema. De 2 a 3 horas, lo primero que se va a necrosar va a ser la mitad de la pared ventricular, que sería el endocardio y el subendocardio. Y de 3 a 6 horas, lo que puede haber puede ser una necrosis transmural. Entonces, aquí que se va a afectar toda la pared de la musculatura del ventrículo. Y bueno, podemos presentar lo que es un infarto transmural y un infarto no transmural o subendocárdico. El infarto transmural se va a caracterizar por atrapar toda la pared del ventrículo, que viene siendo endocardio, subendocardio y subepicardio. Y este va a tener un aumento en la elevación del segmento ST. Mientras que el infarto no transmural o subendocárdico solo va a agarrar la mitad de la pared del ventrículo, en este caso el ventrículo izquierdo. Y entonces aquí lo que va a agarrar va a ser el endocardio y el subendocardio. Y aquí no va a haber una elevación del segmento ST, va a haber una depresión. Aquí les muestro una imagen del lugar donde se puede dar tanto el infarto transmural y el infarto subendocárdico o no transmural. Tenemos que en el infarto transmural puede haber un infarto transmural anterior que va a ser por la oclusión permanente de la rama descendente de la arteria anterior izquierda, o puede haber un infarto transmural lateral que va a ser por la oclusión permanente de la rama circunfleja izquierda, o puede haber un infarto transmural posterior que va a ser por la oclusión permanente de la arteria coronaria derecha. Más sin en cambio, en el infarto subendocárdico o no transmural se puede dar por una obstrucción transitoria o parcial, que va a ser la mitad de la musculatura del ventrículo izquierdo en este caso, o también puede ser por una disminución de la presión sistémica, por una hipotensión global, y aquí como se ve va a ser circunferencial, pero no va a atacar todo el grosor de la pared, solo una parte de la pared. Y también tenemos la oclusión de pequeños vasos intramurales. Como se ven aquí, varios puntitos son microinfartos que pueden provocarse y son multifocales, ¿no? No están en un solo lugar, están en varios lugares, pero no afectan todo el grosor de la pared. Ahora veremos el cuadro clínico. El síntoma más característico del infarto del miocardio va a ser el dolor torácico, que va a ser en reposo o en ejercicio. Típico de isquemia, menor a 20 minutos, o atípico, mayor a 20 minutos de duración. Entonces, relacionando esta sintomatología con la angina estable e inestable, vamos a tener que en la angina estable se va a presentar el dolor torácico típico, que va a ser retroesternal opresivo. Y en la angina inestable vamos a tener el dolor torácico en el epigastrio, en la espalda, en la mandíbula, etc. Ya que el trombo no sabemos hasta dónde fue a parar, dónde fue a ocluir, entonces es ahí donde va a encontrarse el dolor manifiesto. Tenemos otros síntomas que van a ser la disnea, la fatiga, la lipotimia, el síncope, la diaforesis, la palidez, la taquicardia y náuseas. Esto lo resumimos en que va a haber una activación del sistema simpático.
Cuando nuestro paciente le ha dado el infarto y llega a urgencias, se pueden detectar biomarcadores entre las 4 a las 12 horas, de los cuales tenemos la mioglobina, la CK total, la CK-MB, las troponinas y la LDH. La mioglobina va a ser la más rápida, ya que es de 30 minutos a 2 horas. Su pico máximo lo vamos a encontrar entre las 6 y 12 horas y va a regresar a la normalidad en 24 horas. Esta va a ser de baja especificidad. Y también tenemos a la troponina, que va a ser de 4 a 10 horas. Esta es de alta sensibilidad y su pico máximo lo vamos a encontrar de las 12 a 48 horas, persistente hasta los 21 días. También tenemos otro método de diagnóstico, el electrocardiograma. El electrocardiograma nos va a ayudar a leer qué tipo de infarto se está presentando. El infarto anterior, inferior, lateral o posterior. El infarto interior va a presentar cambios en B3 y B4, pero a menudo también los presenta en B2 y B5. El infarto inferior va a tener cambios en las derivaciones D3 y ABF. El infarto lateral va a tener cambios en las derivaciones D1 a BL y de B5 a B6. Y el infarto posterior verdadero, las ondas R dominantes van a estar en la derivación B1. También podemos encontrar en el electro la localización de la lesión, si es en la arteria coronaria derecha o de la arteria coronaria izquierda. Y tenemos si es inferior, posterior, lateral bajo o del ventrículo derecho. Y también de la arteria coronaria izquierda vamos a tener si es de la circunfleja o de la descendente anterior, dependiendo, ¿no?, de la rama que dé, va a ser el tipo de infarto y donde se van a encontrar modificaciones. Bueno, esta tabla muestra qué tipo de infarto es las arterias, que afecta a lo que vamos a encontrar en el electro y las complicaciones que se pueden tener si este no se trata. Vamos a tener el anterior localizado, que va a ser de la descendente anterior, y de B3 a B4 vamos a encontrar la elevación del segmento ST, la inversión de la onda T y la onda Q. El septal va a ser de las septales perforantes de la arteria descendente anterior. En esta van a haber cambios de B1 a B2. Va a haber un aumento una elevación del segmento ST, una inversión de la onda T y de la onda Q. También tenemos el lateral, que va a ser de las diagonales de la arteria descendente anterior, de la marginal anterior lateral de la arteria circunfleja, y esta va a presentar elevación del segmento T, la inversión de la onda T y de la onda Q en la derivación de 1 a BL y de B5 a B6. Después tenemos el infarto inferior, que va a estar dado por las ventriculares post de coronaria derecha y a veces de la circunfleja. Va a estar en D2, D3 y ABF. Lo que va a aparecer en el electro va a ser una elevación del segmento ST y la inversión de la onda T y de la onda Q. Y tenemos el posterior, que va a estar dado por la arteria marginal posterolateral de la circunfleja distal. Este electro va a encontrar modificaciones de B1 a B3. Va a haber ya no un aumento del segmento ST, va a haber una depresión del segmento ST. La inversión de la onda T seguida de una R alta y una T positiva. Y tenemos el infarto del ventrículo derecho, que va a ser de la coronaria derecha. Y en el electro se van a encontrar modificaciones en D2, D3 y ABF. Y de B3 a B4 va a haber un aumento del segmento ST y una inversión de la onda T. Bueno, también en el electrocardiograma vamos a leer lo que es la fase de isquemia en la onda T,
la fase de lesión en el segmento ST y la fase de necrosis en la onda Q profunda. Bueno, hablando de isquemia, va a haber un retraso en la repolarización de los ventrículos de la zona afectada. Entonces aquí la onda T puede estar con una depresión que va a ser negativa y entonces la lesión va a ser subepicárdica. Pero si la onda T está elevada, va a haber una lesión subendocárdica, como se muestra aquí en las imágenes. Igual encontramos el segmento ST, que va a provocar una lesión con infradesnivel o supradesnivel, ¿no? Si el segmento ST tiene un infradesnivel, va a ser subendocárdica, y si tiene un supradesnivel, va a ser subepicárdica. Cuando nuestro paciente ingresa al servicio médico de urgencias, ¿qué vamos a hacer? Pues lo primero, pues que salude a la mona. Y no la mona que está en el hospital, no. Le vamos a dar morfina intravenosa si el dolor no cede con nitroglicerina, de 2 a 4 miligramos, de 5 a 15 minutos. También tenemos que darle oxigenación de 4 litros por minuto para mantener la saturación mayor a 90. Le vamos a dar la nitroglicerina sublingual o en aerosol de 0.4 miligramos por 5 minutos por 3 dosis seguidas de intravenosa para aliviar los síntomas. Y le vamos a dar ácido acetil salicílico de 160 a 325 miligramos. También se puede realizar una radiografía de tórax. Bueno, ese es el tratamiento que se va a usar una vez el paciente ingresando al servicio médico de urgencia. ¿No? Sería revisar signos vitales, oxigenación, vigilancia continua del electro, acceso intravenoso, interrogación y exámenes físicos, biomarcadores, tiempos de coagulación y contraindicaciones de fibrinólisis. Bien, una vez pasado este episodio de urgencia, tenemos el tratamiento con la heparina. Este tratamiento es anticoagulante estándar en pacientes que reciben tratamiento de reperfusión durante las 48 horas y de preferencia hasta el egreso. Su dosis va a ser de la heparina no fraccionada 60 unidades por kilogramo, como bolo seguido de 12 unidades por kilogramo en infusión. Y la enoxaparina en menores de 75 años y que su creatina sérica esté menor o igual a 2.5 miligramos sobre decilitro en hombres y menor a 2.0 en mujeres va a ser de 30 miligramos intravenosa. Tenemos la reperfusión miocárdica, que va a estar dada en todo paciente con sospecha razonable del infarto agudo al miocardio, con supradesnivel del segmento ST, que ingrese dentro de las 12 horas de haber comenzado los síntomas. Este debe someterse a reperfusión con fibrinolíticos. También tenemos el clopidogrel. Este es un bloqueador que va a bloquear el receptor P2Y12 plaquetario y su efecto se adiciona al del ácido acetil salicílico. Su dosis va a ser en menores de 75 años de 300 a 600 miligramos vía oral y 75 miligramos al día. Y mayores a 75 años no se va a administrar cargas. Tenemos los beta bloqueadores que nos van a ayudar a disminuir la poscarga y la frecuencia cardíaca. Vamos a utilizar el metoprolol y su dosis va a ser de 5 miligramos por 5 minutos intravenosa y se van a dar 3 dosis y 50 miligramos por 6 horas vía oral y se van a dar 4 dosis.
Estas se van a titular hasta que la frecuencia cardíaca esté menor a 60 o la presión arterial esté menor a 100. La dosis máxima va a ser de 100 miligramos por 12 horas vía oral de atenolol. Y también 5 miligramos intravenosa que pueden repetirse a los 10 minutos y 50 a 100 miligramos por día. Como vemos, aquí tenemos las contraindicaciones que van a estar en la insuficiencia cardíaca, choque cardiogénico y el prechoque. Y tenemos el riesgo incrementado de choque si la edad es mayor a 70, la frecuencia mayor a 110 o menor a 60 y su duración de la sintomatología prolongada. Y el intervalo PR va a estar mayor a 240. También podemos tener el tratamiento con IECA, con el captopril de 6.25 miligramos por 8 horas vía oral y acorde con la tolerancia hasta 50 miligramos por 8 horas. El enalapril 2.5 miligramos por 12 horas vía oral hasta 20 miligramos por 12 horas vía oral. También tenemos las estatinas. Su efecto en el infarto al miocardio incluye disminución de la respuesta inflamatoria y estabilización de la placa aterosclerótica. Aquí vamos a tener la atorvastatina. Esta va a ser 80 miligramos por día. Muchas gracias por su atención, espero que les haya agradado el video y lo pueden revisar las veces que quieran por alguna duda que tengan de estos temas. Buen día.